Esta noche nos acompaña en Noticias Caracol el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para abordar algunos de los temas que cobran gran relevancia para la capital por estos días, como lo es el fin de la medida de racionamiento de agua, la vacunación contra la fiebre amarilla, que se adelanta en más de 200 puntos en la ciudad, y también la situación al respecto de la escasez de vacunas contra la influenza, entre otros temas. Alcalde, buenas noches. Muy buenas noches, Alejandra. Daliana, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes que nos acompañan en esta noche. Alcalde, si le parece, comenzamos hablando de esta situación por la que atraviesa el país, que continúa bajo una emergencia sanitaria por cuenta de la fiebre amarilla, y queremos saber cuál es el panorama puntual aquí en la capital del país. Bueno, en Bogotá tenemos en este momento 5 casos confirmados. Hasta ahora hay otros casos reportados, pero todavía no están confirmados. Todos son importados, todos vienen de personas que llegaron del Tolima, porque como lo explicaba el subsecretario de Salud que intervino antes, no se transmite en Bogotá la fiebre amarilla. Entonces son casos importados lo que recibimos. Ahora bien, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande de vacunación. Este año el aumento en la vacunación que ha hecho Bogotá es de 66% a la fecha. Eso seguramente va a aumentar más cuando cortemos abril, porque básicamente nosotros mandamos el mensaje a todo el equipo de salud que para las personas que transitan por Bogotá o que están en Bogotá y van a desplazarse a esas zonas endémicas, es fundamental la vacunación. Alcalde, habla usted de 5 contagios acá en la capital colombiana, también, como lo mencionábamos hace un momento, más de 200 puntos de vacunación en toda la ciudad. ¿Está la ciudadanía atendiendo a este llamado? ¿Están cumpliendo muy juiciosos con la vacunación? Pues, Daliana, en los últimos días ha habido un aumento significativo. Nosotros llevamos desde el mes de, bueno, desde el año pasado, tal vez octubre, muy fuerte haciendo campañas en diferentes puntos, pero ha sido particularmente las últimas semanas donde hubo un aumento significativo, y vemos precisamente que, por ejemplo, este mes de abril llevamos más de 30.000 tal vez dosis de vacunas. Entonces estamos aumentándolo y vamos a seguirlo haciendo, atendiendo lo que ha hecho el gobierno nacional. ¿Dónde están esas personas? ¿En qué situación se encuentran? ¿En qué condición de salud se encuentran? Bueno, eso sí es obviamente reserva de la historia clínica de las personas. Ha habido 2 personas que fallecieron en Bogotá por fiebre amarilla. Repito, son personas que llegaron a Bogotá, no se contagiaron en Bogotá, sino que llegaron ya contagiadas, y las otras 3 están siendo atendidas en la red del distrito. ¿Se está previendo rápidamente algo adicional a propósito del regreso, del retorno de las personas también de sus lugares? No, yo creo que es importantísimo que todo el ciudadano que regrese de zonas endémicas donde sí se puede contagiar la fiebre amarilla esté muy alerta a cualquier señal, obviamente, para eventualmente buscar atención médica. Eso es fundamental para que reciba la atención médica lo más pronto posible, y eso es lo que estamos haciendo. Aparte del esfuerzo de vacunación, es que cualquiera que llegue cualquier síntoma acuda a la red hospitalaria. Alcalde, le quiero consultar por el tema de las vacunas de la influenza. Hemos ido y dando a conocer estos días que no hay vacunas, sobre todo están expuestas a esas personas más vulnerables. ¿Cómo va a cambiar este panorama? ¿Cuándo vamos a tener nuevamente vacunas? Hay que decir, Daliana, que esto no es un tema, digamos, nuevo de este año, es tal vez un tema histórico que ha ocurrido en Colombia, y es que a Colombia llega la vacuna de la influenza actualizada, digamos así, con las nuevas cepas, más o menos entre los meses de mayo y junio, siempre. Y llega con lo que le denominan como la cepa sur. Estamos finalizando abril ya. Exactamente, entonces siempre ha sido así, no digamos que es este año. Y eso es lamentable porque sería necesario, importantísimo, poder empezar a vacunar antes, cuando llega el pico, que es en abril precisamente, inclusive desde marzo. Este año hemos tenido tal vez atenciones cercanas a 500.000 casos de personas con infecciones respiratorias agudas este año en Bogotá, pero no hemos podido todavía poner ninguna vacuna. Repito, no es un tema de este gobierno, es un tema histórico, pero yo sí creo que es clave que este gobierno busque fórmulas que nos permitan a futuro lograr traer más rápido las vacunas a Colombia, para poder vacunar cuando inician los picos del mes de marzo y el mes de abril, porque nos deja obviamente una situación difícil en estos meses críticos para ese tema. ¿Y qué se está tramitando al respecto, alcalde? Porque pues la situación es crítica. Digamos, es un tema, digamos, como ustedes saben, nacional. La vacunación, las vacunas las trae el gobierno nacional, no las traemos los gobiernos locales. Entonces, por eso le hemos hecho un llamado al gobierno nacional para que busque fórmulas que cambien esa, digamos, desafortunada tradición de recibir la vacuna de la influenza un poco tarde. Entonces, se puede hacer negociaciones eventualmente con laboratorios para poder traer lo que se llama la vacuna que atiende la cepa norte antes, entre marzo y abril, y de esa forma poder atender más rápidamente y reducir el riesgo
particularmente a personas más vulnerables. ¿Cómo se está en este momento, alcalde, manejando el pico respiratorio que también cobija a la capital colombiana? Bueno, ahí estamos trabajando. Hubo un momento más crítico hace unos días en términos de ocupación, pero en este momento estamos controlando obviamente el pico y estamos trabajando para garantizar que todas las personas que requieren de atención, particularmente menores de edad, particularmente adultos mayores, que es quienes están más en riesgo de una situación de influenza, pues reciban la atención adecuada. Mire, vamos a hablar ahora sí, alcalde, también de otro tema importante y tiene que ver con el fin de la medida de racionamiento de agua aquí en la capital del país. Luego de un año, quisiera preguntarle, para hacerle un poco de contexto también a los colombianos, a los bogotanos en particular, ¿cuál es la situación en ese momento que le permitió a ustedes, a la alcaldía de Bogotá, tomar la medida? Bueno, esa pregunta es clave porque hay mucha gente que nos ha dicho, ustedes se pusieron el año pasado la meta de llegar a 70% en el sistema Chingaza en octubre. Y dijeron, si llegamos ahí, estaremos al otro lado. Eso no ocurrió porque el año pasado fue el más seco en la historia de afluencias al sistema Chingaza desde que tenemos registro. Sin embargo, gracias a las lluvias que ha habido este año, enero, febrero, marzo y abril, y gracias al hecho que hoy traemos más agua del agregado norte, no de Chingaza, sino del agregado norte, de Tibitoc, que usa el agua de Tominé, del Neusa, del Cisga, hoy estamos en más de 41%, lo cual indica que estamos por encima de la curva guía. Ese 70% de octubre era la curva guía en octubre. La curva guía ahora es por debajo de 40% y estamos por encima de eso. Entonces, eso es lo que nos permitió tomar la medida de levantar el racionamiento en este momento, tanto el nivel que tiene el embalse hoy, que es cercano a 75 millones de metros cúbicos de agua más de lo que tenía hace exactamente un año, sumado al hecho de que hoy podemos traer ya no 4 o 4,5 metros cúbicos de agua por segundo del agregado norte, sino 8 o inclusive más. Entonces, eso nos permite equilibrar, reducir la presión sobre Chingaza y de esa forma avanzar obviamente en levantar el racionamiento. Alcalde, el agregado de las reservadas para el centro del país es muy cercano al 52,4%. ¿Este nivel es suficiente para que en lo que resta del año no volvamos a un eventual racionamiento? Sí, efectivamente, nosotros, mucha gente me preguntaba, ¿van a levantar para Semana Santa, así como lo hicieron en diciembre? Sí. Nosotros dijimos, si vamos a levantar ahora, es para levantar definitivamente. No queremos volver a imponer racionamiento. Y por eso tuvimos que esperar un poco más de lo que hubiéramos querido, pero esperamos a llegar a lo que les decía la curva guía, estar por encima de esa curva guía. Ese sistema Chingaza, por ejemplo, es el que tiene un sistema, digamos, que se llena de abril a octubre y luego pierde nivel de octubre a abril, más o menos. Eso es como lo normal de ese sistema. Entonces ya demostramos, digamos, con las cifras que recogemos permanentemente, que empezó el momento de subida. Entonces con eso estamos preparados para poder enfrentar este año. Ahora bien, el problema de fondo del agua todavía no se ha solucionado. Y cuando digo de fondo es que esto puede ocurrir en algunos años otra vez. Entonces, la medida de racionamiento fue una medida coyuntural, necesaria, tal vez difícil, impopular, pero responsable para enfrentar el reto que teníamos el año pasado. Pero ahora estamos avanzando ya en medidas de fondo que permitan que Bogotá no vuelva a tener en los próximos 50 años un problema como el que tuvimos el año pasado. Alcalde, ¿de qué medidas estamos hablando? Bueno, son varias. Una es medidas que tienen que ver con el medio ambiente y la protección de elementos fundamentales del medio ambiente. Por ejemplo, estamos trabajando en restauración como nunca antes se había invertido en Bogotá. Vamos a restaurar 1.300 hectáreas de los cerros orientales, eso es el 10%, eso es más de 20 veces lo que han hecho administraciones anteriores. Estamos trabajando también en adquisición de predios para restaurarlos. Este gobierno, ya en 15 meses que llevamos de gobierno, hemos adquirido 311 hectáreas para restaurarlas en zonas estratégicas, Sumapaz, Chingaza, Cerros Orientales. Para que se hagan una idea, 311 hectáreas es 3 veces el Parque Simón Bolívar, más o menos, de Bogotá. Sí. Eso ya lo adquirimos, lo convertimos público y lo estamos restaurando. Sí. Hemos avanzado en restauración en cerca de 800 hectáreas. Eso es 3 veces, por ejemplo, lo que restauró el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá. En un año hemos hecho 3 veces lo que hizo ese gobierno. Y además de eso estamos trabajando en un proyecto ya concreto de utilización de aguas tratadas. El agua que tiene la Petar Salitre la podemos utilizar ya, necesitamos esa autorización de la CAR para utilizarla.
aguas lluvias también y aguas subterráneas. Esa es la apuesta principal, es trabajar en todos los frentes para que no tengamos una sola fuente, sino diversas fuentes que nos permitan resolver el problema de fondo. Pero ahora, alcalde, ¿cuándo, es decir, estos proyectos, cuándo los vamos a ver ejecutados? Es decir, para saber si son garantía, por lo menos en lo que viene este año, cuando comience la etapa de sequía, por ejemplo. Este año no tenemos problema, ¿no? Okay. Ya lo explicamos, no tenemos problema con lo que tenemos hoy. Okay. Y particularmente una cosa que les digo es que hoy tenemos un mejor equilibrio, no dependemos tanto de Chingaza como hace un año. Hace un año dependíamos, el 70% era de Chingaza, ya no, ya es el 45%. Pero estas medidas que yo menciono tienen, digamos, algunas ya están listas, por ejemplo, aguas tratadas. Hoy la Petar Salitre podría darnos entre 2 y 3 metros cúbicos de agua por segundo para utilizarlo, por ejemplo, en temas de construcción. Vamos a hacer un piloto con Cemex eventualmente y con otras empresas privadas que están dispuestas a participar para utilizar en construcción el agua tratada de la Petar Salitre y de esa forma reducir la presión sobre el acueducto de Bogotá. Eso ya está listo. Eso depende de que la CAR nos dé luz verde. Agua lluvias. Ya instalamos en 14 parques de la ciudad sistemas urbanos de drenaje sostenible que van a permitir acumular aguas lluvias y ya estamos trabajando en instalar en todos los proyectos de vivienda que ustedes ven que yo anuncio de vez en cuando y aquí inclusive lo he hecho, para que todas esas viviendas nuevas que tienen subsidio del distrito reciban kits de aguas lluvias para que acumulen aguas lluvias. Serán 75.000 viviendas en Bogotá en total y estamos trabajando con la Nación para que nos aporten desde la Unidad de Gestión de Riesgo también. Esos son como componentes del corto plazo, de los próximos meses que ya estamos implementando y que vamos a seguir implementando, pero Bogotá tiene que dar una discusión también un poco más de fondo. Por ejemplo, conectamos Tominé con Tibitoc, es una opción. Tominé es el embalse más grande que hay en la región. Seguimos avanzando en lo que es Chingaza, había un proyecto que era Chingaza 2, ¿se justifica o no hacerlo? Se ha reducido la precipitación en Chingaza por cuenta, y esto termino con esto, de lo que ha sido la deforestación en la Amazonía. Tal vez de donde se nutre principalmente Chingaza, sus lluvias, es de la Amazonía. Y el año pasado tuvimos una deforestación de 35% mayor en la Amazonía que el año anterior. Eso es muy grave, porque eso lo que hace es afectar las fuentes hídricas de Bogotá. Alcalde, cuéntenos, los bogotanos, los habitantes de esta ciudad, cerca de 10 millones, ¿aprendieron la lección? ¿Hay mejores hábitos en el consumo de agua? Yo sí creo que hay un cambio de conciencia importante. Nos falta, tenemos que seguir avanzando en eso. Digamos, aquí el mensaje principal es el hecho de que se acabó el racionamiento no significa que no tengamos retos para garantizar el abastecimiento de agua en Bogotá. Resolvimos el problema coyuntural, pero tenemos que seguir trabajando en el problema de fondo, que incluye las medidas que mencioné y un cambio de comportamiento. Bogotá consume tal vez por habitante cerca de 100 litros de agua al día, más o menos, alrededor de eso. Podemos bajar eso. Hay ciudades como Ciudad del Cabo, con quienes nos hemos asesorado, quienes manejaron esa crisis, que llegaron a manejar 50 litros al día. Podemos seguir bajando el consumo de agua, pero yo sí creo que el logro de superar el racionamiento es gracias a las medidas de racionamiento, gracias al agua de Tibitoc que traemos y gracias al cambio de comportamiento que hay en Bogotá. ¿Cuáles son las recomendaciones para los ciudadanos para que lo sigan haciendo bien y no volvamos a este escenario de racionamiento de agua, alcalde? Bueno, seguir obviamente reduciendo. Hay temas básicos que mencionábamos y que tenemos que insistir en ellos. La ducha es donde más se consume agua en una residencia, eventualmente en una casa. Entonces ahí podemos seguir reduciendo el tiempo en la ducha, la carga de la lavadora completa, cerrarla ya cuando están lavando los dientes. Y un tema importante, si saben de personas que estén sacando agua del sistema y que no estén pagando, alértenos. Mire, el año pasado logramos recuperar el cobro de cerca de 2.400.000 metros cúbicos de agua que alguien consumió y no pagó. Gente que hace conexiones ilegales o altera los contadores. Vamos a seguir luchando contra las pérdidas porque es fundamental luchar contra las pérdidas. Porque en Bogotá hay pérdidas, en todos los sistemas de acueducto del mundo hay pérdidas y tenemos que bajarlos y parte de eso es actuaciones ilegales que hace la gente. Clave los compromisos de la alcaldía, pero también clave que no se nos olvide el consumo responsable del agua. Alcalde, quiero despedirlo volviendo al tema con el que comenzamos. El tema que nos preocupa en ese momento también es el de la fiebre amarilla. Confirmarle el dato, entonces 5 personas confirmadas con contagio aquí en la capital del país, 2 fallecidas. ¿Y cuál es el llamado también que hace a los ciudadanos? Pues el llamado que hacemos es
Primero, vacunarse. Bogotá está trabajando, ha multiplicado la vacunación, repito, en más de un 60% este año comparado con el año pasado, y lo seguimos haciendo, y estamos listos a trabajar con las autoridades nacionales para multiplicar ese esfuerzo de vacunación. Aun cuando Bogotá no es una zona endémica, tenemos que trabajar para que quienes viajan a zonas endémicas desde Bogotá estén protegidos. Y por otra parte, cualquier alerta de una persona que regresa de una zona donde eventualmente sí hay fiebre amarilla, posibilidad de contagio, cualquier alerta que tenga en su salud, acudir a instancias obviamente del sistema de salud para poderla atender lo antes posible. Pues alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Noticias Caracol, por contarnos sobre este escenario de fiebre amarilla, de pico respiratorio y cómo le está haciendo frente la ciudad a estos temas, y también sobre el racionamiento de agua que después de un año llega a su fin. Muy amable y feliz noche. Muchas gracias a ustedes.